cómo nos entrenas. Fue crucial porque una vez eliminado todo el contexto de toda esa contaminación que existe, que nos meten de alguna forma, yo siempre decía los principios del precio que Luis menciona, y al día de hoy tú sigues firme con los principios del precio, a diferencia de lo que se ve afuera. Nos enseñaste como esa parte importante de los principios del precio. Cuando tomé el entrenamiento avanzado fue como un mis resultados en trading realmente han sido muy buenos. Yo simplemente ahora practico, siempre veo tus videos basados en los principios, ¿verdad? Antes uno lo miraba y ¿qué quiera decir con esto? Decía yo, ¿no? Un discípulo preguntó a su maestro, ¿existe una verdad absoluta? El maestro sonrió y contestó de esta manera, existe ciertamente una verdad absoluta, pero esta es inefable. Es decir, que no se puede transmitir con palabras. Al intentarlo, esta verdad se convierte en una verdad a medias subordinada a las carencias y las limitaciones del transmisor. Dicho esto, el maestro continúa diciendo, para ilustrar esto, te contaré un relato tradicional muy conocido en Oriente. Una caravana de viajeros llegó a una aldea india con un elefante y 6 ciegos, sabios que no sabían nada acerca de este enorme animal, y acudieron al establo donde había sido confinado para intentar conocer más acerca de él. Al llegar, se acercaron inmediatamente al elefante y al mismo tiempo comenzaron a tocarlo para hacerse una idea más certera de la naturaleza del mismo. El primero tocó su trompa y enseguida aseveró, un elefante es como una gran serpiente. Creo que te equivocas, dijo uno de sus amigos tocando una de las piernas del animal. Un elefante se asemeja más a un árbol de corteza rugosa. Pues a mí me parece más una lanza, intervino el tercer ciego, al tocar uno de los colmillos. Otro de los hombres, al palpar una de las grandes orejas, intervino, dijo, ¿lanza? Claro que no, el elefante es como un abanico. El quinto ciego, tocando la cola, sostuvo, yo creo que este animal es similar a un gran plumero. Para mí es solamente una enorme pared llena de suciedad, concluyó el último de los ciegos tocando el polvoriento lomo del paquidermo. Un jovencito que presenciaba la inusual discusión optó por intervenir en la misma y dijo, señores, todos ustedes están en lo cierto y poseen una porción de la verdad, pero ninguno ha tocado al elefante en su totalidad. Luego de un rato y tras inspeccionar más a fondo el elefante, los ciegos pudieron constatar su error y aceptar que sus conclusiones habían sido demasiado apresuradas. Ya está disponible en la página de fxlogos.com el audiolibro de la realidad del trading, el cual puedes empezar a escuchar de manera gratuita. Una de las verdades del trading que debes de tener en cuenta es que todo lo que pongas encima del gráfico y analices para poder comprar o vender es mente. Lo que visualizas en el gráfico es mental. No es un conocimiento comprobable o una realidad absoluta, sino una realidad mental relativa que te permite interactuar con el constante flujo de movimiento aleatorio y comprender que toda nuestra realidad dentro y fuera del trading es mental, es fundamental. En otras palabras, todo lo que experimentamos, percibimos y concebimos tiene su origen en la mente. Esto implica que la mente es la fuerza creativa primordial en todo lo que nos rodea y que todo lo que vemos a nuestro alrededor, así como nuestras propias experiencias y percepciones, son manifestaciones de nuestra mente. Por eso lo que llamamos realidad es maleable y está sujeta al cambio debido a la influencia de la mente. Es nuestra mente la que hace que nuestras percepciones, creencias y actitudes influyan en la realidad que experimentamos. Esto puede tener implicaciones significativas en términos de desarrollo personal, manifestación de deseos y comprensión de la interconexión entre la mente, el cuerpo y los objetos. Por eso tu mente afecta tu trading de varias maneras, incluso cuando te basas en estadísticas, indicadores y conceptos populares, en lugar de tener información directa, oportuna y objetiva sobre los movimientos del precio en tiempo real. La mente juega un papel fundamental en la creación y percepción de la realidad. Como trader es fundamental que entiendas, por eso, que no existe un conocimiento correcto, institucionalizado o académico que necesariamente te dé una gran ventaja para realizar tu trading, sino lo que encuentras popularmente en el internet son solo percepciones colectivas de las cuales simplemente, inconscientemente,
eliges ser parte y utilizas para darle una realidad relativa al movimiento del precio, el cual en realidad nadie sabe por qué se mueve, cómo se mueve, ni cuándo se mueve, ni por qué se mueve, cómo se mueve. Por lo tanto, es tu mente la que está creando constantemente patrones mentales basados en indicadores y análisis de conceptos colectivos. Y basado en esto, determina si el mercado cumple o no cumple la realidad que has impuesto, que solo existe en tu mente y en la mente de aquellos que creen lo mismo que tú. Piensas que pierdes porque te falta conocimiento, te falta más información de trading, cuando en realidad no existe conocimiento ni información real detrás del gráfico que tú puedas notar, sino realidades relativas. Por ejemplo, la realidad con la que ves el gráfico es relativo al primer curso que tomaste de trading, a las rachas ganadoras o perdedoras utilizando cierta herramienta, a la época cuando ganaste o perdiste dinero, a la volatilidad estacional con la que te encontraste cuando ganaste o perdiste dinero, a los canales de trading que el algoritmo de YouTube te sugirió en tu búsqueda de información de trading, y muchos otros factores más que crean la realidad con la que afrontas al trading, la cual, si eres consciente, no es conocimiento, sino solo una acumulación de mentalidades de otras personas con otras realidades diferentes a las tuyas. Lo que entonces haces es llenar tu mente con realidades relativas diversas que entonces acumulas y con las cuales llenas tu mente, y tu mente naturalmente tiene cierta capacidad de espacio. Y como cualquier espacio, una vez lleno, nada nuevo puede caber. Por lo tanto, cuando tu mente está llena, sufres, por ejemplo, con el análisis parálisis, donde te sientes abrumado por la cantidad de posibilidades que ves, ya que al estar lleno de ellas no puedes simplemente adaptarte y seguir al precio. Esas mismas acumulaciones de realidades relativas te lleva a siempre sobreoptimizar todo, ya que al pensar que tu mente debe estar llena para poder hacer algo correctamente, así le exiges al precio que llene un montón de criterios para entonces calificarlo de buena entrada y poder hacer algo, cuando la verdad es que fuera de tus realidades relativas, el precio constantemente se mueve, sin importar lo que creas que es más valioso dentro de tu mente. Asimismo, tener la mente llena de realidades relativas te incapacita para poder aceptar la pérdida, ya que en lugar de cerrar o hasta cambiar de dirección, tu pensamiento excesivo y preocupación te dejan esperanzado de que tu realidad relativa finalmente se cumpla. Y todo esto te lleva en el fondo a la sobrecarga emocional y por lo tanto al autosabotaje, a no poder dejar de ver el gráfico constantemente y cuestionarte si lo que analizaste fue correcto. La dependencia hacia otros para verificar lo que crees que sabes. La volatilidad emocional de un día sentirte el dios del trading cuando tus realidades relativas coinciden y se cumplen, y al otro día sentirte un tonto porque el precio hizo lo contrario a esa realidad relativa y perdiste. Todo en este mundo tiene una causa y un efecto y una causa. El trading es una actividad mental, por lo tanto entiende que la causa de tanta información, estrategias, conceptos, metodologías, sistemas, es la mente colectiva, y cuando acumulas todas esas diferentes realidades, el efecto es que a partir de ahí creas tu realidad relativa. Mas solo estás agregando, así como todos los demás, más percepciones que lo único que hacen es expandir y expandir el universo de posibilidades para entrar al mercado, lo cual, en lugar de simplificarlo, lo complica. Cuando en realidad el precio, en el lado derecho, sigue siendo el mismo para todos. No importa las temporalidades, el tipo de gráfico, los indicadores, que le pongas encima, la cantidad de líneas que dibujes, no importa los patrones que nombres y cuántas estrategias combines. El precio es el mismo para todos, independientemente del estado mental en el que te encuentres ahora, e independiente de la realidad relativa que se encuentre en tu cabeza. Para continuar ayudándote a que entiendas este tema de que ya empecé a introducirte al inicio del video, vamos a hacer esta simulación. La fecha aleatoria nos da enero del 2013 y vamos a hacerlo con $100,000. Entonces, ahora que podemos ya tener un riesgo del 0.50%, que esto en cuentas fondeadas, recuerda, es como operar un 5%, porque tu máxima pérdida posible son, en este caso el 10% son $10,000.
Para poder entonces hacer esa simulación, algo que vamos a hacer diferente es poner un gráfico lineal, y esto es para que te des cuenta que si entiendes la realidad sustancial del trading, puedes operar de diferentes maneras y no importa el tipo de gráfico, porque entiendes lo que el precio en el lado derecho está haciendo basado en hechos presentes. Por ejemplo, aquí, si compro barato, el punto no es saber si hay un patrón correcto, un montón de convergencias, sino entender que estoy comprando barato y entender, por ejemplo, que ese es el inicio de la semana. Estamos aquí en un jueves y entonces el precio, ¿qué hace? Reacciona al inicio de la semana. No necesito que el precio se vaya hasta el otro extremo arriba para poder tomar una posición. Ahora, ¿eso significa que la estrategia es siempre hacer lo mismo cuando llega el precio ahí? No, porque entonces esto te limita. Porque ahora entonces lo que se busca es que si el precio también ya ha quitado ese nivel alto que está ahí y entonces ha regresado y es un nuevo día, se puede poner una orden y otra vez. El precio va a irse a favor o va a irse en contra. Entonces el precio va construyéndose en el presente. La clave de esto es entender cómo es que esos procesos de construcción se empiezan a dar basado en principios numéricos. Por eso es que esa es la realidad sustancial, porque es la misma sustancia. Por lo tanto, puedes vender, puedes comprar. Aquí, por ejemplo, ese es el alto de la semana en curso. Y entonces, una de las cosas, cuando entiendes también la manipulación, son las fintas. El precio parece ser que se va a ir hacia arriba. Y puede ser que sí, directamente se vaya y quite ese alto, pero también puede ser simplemente la finta de los bancos de que el precio parece que va a ir rápido a alcanzar el alto para entonces darse la vuelta y volver hacia abajo para capturar todas las órdenes de la gente que está comprando. Pero tú no sabes eso. Lo único que sabes es dónde está el stop, por qué ese stop ahí, esa área de dónde se deriva, y entonces es vendo con un riesgo menor y si no se da, pues entonces pierdo, pero también la pérdida me daría información. Entonces, cuando el precio se está moviendo, puedes darte cuenta que aunque sea un gráfico lineal, va buscando puntos altos y puntos bajos anteriores. El problema que tienes como operador minorista contaminado en tu mente con todas estas ideologías es que crees que hay una secuencia correcta de cómo es que se van quitando esos altos, en lugar de entender que es un movimiento basado en necesidad oportuna de lo que hay en el presente. No siempre va a haber dinero arriba o dinero abajo. No siempre me va a convenir, si soy dueño del negocio, primero ir hacia abajo y después hacia arriba. A veces me va a convenir primero hacia arriba y después hacia abajo. A veces me va a convenir ir hacia arriba, un poco más arriba y después bajar, después volver hacia arriba y después ahora sí bajar completamente. ¿A qué se deriva eso? Es por la necesidad que tenga, pero que puedo moverme gracias a la información que tengo. Mientras que el operador minorista está tratando de deducir por qué se movió de esta manera, por qué se movió de la otra, en lugar de entender cómo, por principios numéricos, que son los mismos para los bancos, puedes empezar a tomar posiciones sin patrones de vela, sin necesidad de que el gráfico se vea de una manera similar basada en una memoria que has tenido. Si te das cuenta del gráfico lineal y entender por qué y en dónde potencialmente puedo vender con menos riesgo y comprar con menos riesgo, permite que el cerebro no se llene de ideas que simplemente son memorias por las experiencias que has tenido en el mercado, tal como en el cuento de los ciegos. Son experiencias que te dan una realidad relativa, pero que no te ayudan a entender la realidad sustancial que es independiente de esa realidad relativa de la cual estás pensando. Realidad que en la mayoría de los casos te mantiene prisionero en lugar de ayudarte a fluir de una manera más flexible y dinámica, que es lo que se necesita para poder sobrevivir y hacer dinero en este negocio, que está diseñado para que pierdas, no para que te creas como que vas a descubrir algo infalible que le va a ganar a los algoritmos interbancarios,
que va a poder superar la realidad de desinformación que tienes y que va a ser más rápido que los algoritmos interbancarios. Por lo tanto, si te puedes dar cuenta, aquí ya tenemos ya terminó la semana, podemos ver cómo los stops están por debajo de esa semana y entonces mientras el precio esté bajando, puedes comprar barato con respecto a ese movimiento. Aquí, por ejemplo, el gráfico lineal no va a dar los mechazos que las velas tienen, pero lo importante, como quiero que te des cuenta, es que no te da esos mechazos, esas formas, no adhieren ruido al gráfico y a las percepciones, sino simplemente cuando las quitas te das cuenta que el movimiento del precio sigue siendo el mismo en el lado derecho. Entonces, sabemos que en dirección mayormente es alcista. Por lo tanto, si quiero comprar barato, lo puedo hacer y ya entiendo que para que la tendencia semanal cambie tendría que eliminar ese precio más bajo de la semana que está en ese cuadro punteado. Por lo tanto, cuando el precio está bajando, obviamente que el miedo va a decir, pero ¿cómo sabes que va a subir? Pero es que está bajando. Entiendes la manipulación. Entiendes que en la mayoría de las veces lo que piensas que es, no es. Esa es la razón por la que realmente constantemente pierdes. Es porque muy dentro de ti sabes que si hicieras las cosas al revés, probablemente harías más dinero. Probablemente ganarías, pero no puedes porque tu creencia es más fuerte de tu habilidad. Por lo tanto, tienes que entender que cuando haces análisis técnico, sigues estos tipos de conceptos como el Smart Monkey, el Lead y todo eso, la mayoría de las veces vas a estar en lo incorrecto, basada en lo que crees que es. Por lo tanto, cuando sientes que no deberías hacer algo, es exactamente, en su mayoría de los casos, el momento en que deberías entonces entrar al mercado. Pero como no entiendes la realidad sustancial de los principios del precio, vives siempre con el temor de que estás en lo incorrecto. Cuando entras, no permites que la posición perdure. Te quieres salir rápido, quieres que la respuesta que si gano o pierdo pase inmediatamente. Y por eso es que no puedes dejar que las cosas maduren y por lo tanto buscas y buscas y buscas algo externo para ver si eso externo compensa todo lo que te falta interiormente. Entonces, algo importante de entender es que una vez que se tiene el contexto de que entiendes la manipulación, tienes un sentido de dirección, es por eso que puedes entonces adherir ciertas herramientas. En este caso, ¿qué está pasando? Como la probabilidad ahora entiendo que es que ya empiecen a injertar dinero al mercado, entonces ya no tengo que esperar retrocesos, ya no tengo que esperar ondas o patrones especiales. Simplemente entender que quiero comprar barato a la dirección que ahora sí es más probable que es alcista. Obviamente que todo esto tiene que ver con un manejo del riesgo, con una administración de capital, una estrategia, ahora sí a rajatablas de exposición de cantidad de órdenes. Entonces esto permite que entonces pueda comprar con respecto a estos precios y también pueda agregar posiciones con respecto a esos mismos precios. Aquí es donde viene la parte clave e importante de no ver el mercado como una estrategia. Porque como toda estrategia te va a dar, obviamente, una mecanización que te va a dar algo, pero que al mismo tiempo te va a limitar de que puedas adaptarte y ganar más dinero. Tienes que ver la estrategia como un empleo. O sea, puedes ser muy bueno en el empleo y tu empleo puede ser mecánico y eres muy puntual y haces todo exactamente como te dice tu jefe. Pero al final del día no vas a poder ganar como un emprendedor que toma riesgos y que es adaptable a condiciones que no son mecánicas. Entonces podemos ver cómo una vez que se tiene esa probabilidad de que el precio ya esté inyectando dinero, darte cuenta de cómo hay un proceso de potencial manipulación, entonces es cuando puedes agregar posiciones. Entonces es lo que estoy haciendo aquí, agregando posiciones. ¿Por qué? Porque entiendo de que el precio va a tener una continuidad por más tiempo. Ahí es donde viene la parte clave de los principios del precio, el tiempo. El tiempo puede ser diferente para cada persona. El ritmo que el mercado
lleva, con el que se mueve, es el que no es compatible con el tiempo perceptivo que tienes, tiempo relativo. Entonces esto hace que por eso seas impaciente, el que no seas consciente de los procesos, que no seas paciente con ellos, que te adelantes, que los termines antes de tiempo, porque está desfasado. Pero cuando entrenas, te das cuenta de los ritmos, de los procesos. Esto te permite que puedas ser más susceptible a entender cuándo irte a favor de una tendencia que no es más que los bancos inyectando dinero porque ya terminaron su recogimiento de órdenes, ya quitaron stops en un montón de operadores en un área, para entonces ir a una nueva área y comenzar de nuevo. Entonces, como puedes ver, ese movimiento constante, lo único que necesito es comprarlo más barato y guiarme por esos precios que están en el lado derecho, que siempre son los mismos. Entonces recuerda que uno de los principios, y no solamente en trading, sino en toda la existencia, es el de polaridad. Siempre hay un opuesto. En el mercado lo ves constantemente. Solamente puedes comprar o puedes vender. Hay arriba o hay abajo. Hay adentro, hay afuera. Hay más volátil, hay menos volátil. Hay inicio, hay un fin. Y cuando entiendes esa realidad binaria o esas polaridades, lo único que eres capaz de entender es que hay simplemente cambios o grados que cambian hacia un lado o hacia el otro. Como lo expliqué en el inicio del video, todo en el trading es mental. No importa lo que escuches de trading, los nombres con los que se describan al trading o al mercado, las estadísticas que se calculen basado en indicadores y conceptos. El trading, en el fondo, es una creación mental, derivada de un constante movimiento que se deriva de una infinidad de razones que ninguno de nosotros puede saber con ciencia cierta. Cuando observas un gráfico en el lado derecho, no es cierto que está vacío, no es cierto que sea lo que sea que validas más en el gráfico, aún no existe en el lado derecho. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué es lo que lo va llenando a través del tiempo? El gráfico en el lado derecho se va llenando a través del tiempo, pero la pregunta es, ¿qué se llena? ¿Cómo se llena? ¿Con cuánto se llena? ¿Y cuáles son los límites para que se llene? ¿Te das cuenta cómo si el problema del trading es mental? ¿Por qué crees que hay tantos conceptos, parámetros, significados, formas, estrategias y sistemas? Es porque el trader, o en otras palabras, el ser humano, busca llenar el vacío tanto del gráfico como de su propia mente. El precio en el lado derecho, que es el mismo en todas las temporalidades y es el mismo en todo tipo de gráfico, va dibujando o llenando el lado derecho del gráfico sin ayuda de nuestra mente. ¿No es así? Por eso es que si veo un gráfico lineal y solamente lo observo, está llenando el gráfico, lo va dibujando. Como ya no estoy viendo patrones de vela, alguna cuestión ideológica, es como va pintándolo. ¿Okay? Es como si yo tuviera una pluma y entonces voy rayando este canvas que simplemente cuando va moviéndose a través del tiempo voy dejando un rastro de cómo fui dibujando el precio. Por eso es que cómo se va dibujando no es lo más importante, tal como no es lo más importante cómo entrar. Pero para poder llegar ahí tienes que entender la realidad sustancial. Es de aquí que se deriva la realidad entonces relativa de la mayoría. Es decir, la forma en que tú mismo percibes y experimentas el universo del trading. Es como ponerte tus propios anteojos de la realidad. Lo que ves depende de tu perspectiva, tus experiencias y tu comprensión de lo que significa trading. En pocas palabras, tu percepción de la realidad está influenciada por tu subjetividad, lo que hace que cada persona tenga su propia versión de lo que es real. Por lo tanto, si hay una posición en todas las cosas, es decir, si existe una realidad relativa, también debe existir una realidad sustancial. Cuando pones verdadera atención, no ves otra cosa que un cambio continuo en el gráfico y las fuerzas hacia arriba o hacia abajo, lo cual crea una fuerza de cambio en los estados
de posición del gráfico primero y luego en los estados mentales tuyos y en otras personas. Te das cuenta de que nada es realmente, que todo se transforma y cambia, nada permanece, todo empieza, se desarrolla y muere. Y tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. Por eso pon atención y date cuenta cómo en cuanto a la industria de la educación del trading, no se enseñan realidades sustanciales. No hay estrategias, conceptos, metodologías firmes, fijos y duraderos que solo los aprendices deban obedecer y ejecutar correctamente para tener libertad financiera. En el trading, lo que la mayoría enseña y en lo que se enfocan no es permanente. Todo cambia. Todo lo que se enseña popularmente surge y evoluciona de otras cosas. Y no hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye. Todo se construye y se derrumba. Todo es creación y destrucción. Y si como trader, en lugar de llenar tu mente con ideas cambiantes y sin verdadera sustancia, aprendieras a poner atención, comprenderías que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de personas inconscientes que no se dan cuenta de que debajo de ellas sí existe una realidad sustancial que es la misma para todos los participantes. Todos los traders que llegan a ser rentables y a sobrevivir en esta actividad afirman la existencia de esta realidad sustancial, aunque no puedan hacerlo explícitamente. Vas a escuchar a menudo que dicen que todas las estrategias sirven o que se puede llegar a ser rentable utilizando una sola línea, que hay que ser disciplinado y menos impulsivo, paciente y desapegado al resultado. Todas las metodologías que utilices y sientas que te han ayudado a ser rentable se han basado y dependieron de la realidad sustancial. La realidad sustancial a la que me refiero es la de los principios del precio: tiempo, precio, probabilidades y manipulación. Cuando los comprendes, te das cuenta de que no necesitas argumentos intelectuales para comprobar su existencia. Comprendes que aunque unos llamen order block, otros patrones de vela, otros confluencia, otros chartismo o cual sea el nombre de moda, la realidad sustancial de los principios está ahí y existe aunque el entorno del mercado se encuentre en constante cambio. Si al ver un gráfico lineal como este no eres capaz de poner atención a detalles sustanciales y te sientes limitado a solo verlo con velas japonesas, debes de darte cuenta que estás atrapado y limitado por una idea perceptiva dentro de tu mente que debe aparecer en el gráfico para que tú lo reconozcas, la valides y esperes que el mercado cumpla a tu favor. Estudiando tus videos, haciendo una recapitulación de lo que ya antes había visto. Son 180 grados realmente con todo lo que está ahí afuera. Es muy distinto todo lo que se enseña a diferencia de lo que tú enseñas. ¿Verdad? Que no es ni lo que enseñas, sino cómo nos entrenas. Fue crucial porque donde una vez eliminado todo el contexto de toda esa contaminación que existe ahí afuera y que nos meten de alguna forma u otra, entonces yo siempre decía los principios del precio, que Luis menciona, los principios del precio, y al día de hoy tú sigues firme con los principios del precio, a diferencia de lo que se ve afuera. Y tú nos enseñaste como esa parte importante de los principios del precio, que cuando tomé el entrenamiento avanzado fue como un despegue. Mis resultados en trading realmente han sido muy buenos. Yo simplemente ahora practico, siempre veo tus videos basados en los principios, ¿verdad? Antes uno lo miraba y ¿qué quiera decir con esto? Decía yo, no entiendo, todavía no capto. Y decía, ¿será posible? Yo miraba fracciones del entrenamiento avanzado que tú ponías en tu canal de YouTube y decía, ¿será que algún día tomo el entrenamiento? ¿Cuándo será posible esto? Pero dentro de lo general, Luis, yo decirte muchísimas gracias por todas esas enseñanzas que tú me has inculcado. De alguna forma, el trading también, que creo que todos estamos en esto más que todo que por una superación personal, es una superación económica, es una superación personal. Y dar pasos viables, pasos concretos, tanto en esta actividad como en la vida, y realmente ver un cambio en la vida de uno que uno puede decir si se logró. Pero yo, para ser sincero, si no hubiera tomado el entrenamiento avanzado, porque sí he doblado cuentas,
no las he auditado, pero sí las he doblado y siempre basado en los principios. Y yo simplemente decirte muchísimas gracias por todo lo que tú nos has enseñado. Recuerda, tenemos un entrenamiento avanzado de trading que te ayuda a operar cualquier instrumento y mercado financiero, y es definitivo para que pases de ser un consumidor de estrategias, métodos y sistemas basados en ideologías del trading a ser diseñador de tus propios métodos, ajustados a tu realidad personal. Contáctanos, te dejo el link aquí abajo en el WhatsApp, en la descripción. Suscríbete al canal para que puedas entender al trading de la manera más profunda que te llevará a la simplificación. Síguenos en nuestras otras redes sociales, Facebook e Instagram, y te invito a que escuches nuestro podcast La Lógica del Trading, que puedes encontrar en Spotify. También busca mi libro en Amazon, La Realidad del Trading, y date cuenta por qué muchas personas gracias a este libro están cambiando la perspectiva de cómo ven los mercados. Ya está disponible en la página de fxlogos.com el audiolibro de La Realidad del Trading, el cual puedes empezar a escuchar de manera gratuita. Espero que tengas un buen resto del día y semana e inclusive de todo el año. Y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.